¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Antes de empezar este programa, queremos retomar un poquito lo del programa anterior, ¿verdad, doctor? Uh-huh. Y es sobre el número 2, la naturaleza de la maternidad divina. Uh-huh. Dice Jesús: vosotros decís, Él es de Nazaret, su padre era José, su madre es María. No, yo no tengo padre que me haya procreado hombre. Yo no tengo madre que me haya engendrado Dios. Uh-huh. Esta frase es un poquito, ¿cómo diríamos? Como que aparentemente se contrapone a la parte descrita, narrada en Luisa, ¿no? Entonces, lo que queremos es dejar muy en claro qué es lo que está pasando. No tiene padre, o sea, en el sentido humano, no tiene un padre que lo haya procreado, o sea, que haya puesto de lo suyo para hacerlo hombre, sino que es el Espíritu Santo quien toma de la materia de María para poder formar la humanidad de él. Entonces, no hay un padre en el sentido humano, sino que el Padre prácticamente sería Dios. Bueno, la madre, o sea, la María, desde el punto de vista humano, ella no tiene la capacidad de poder generar en ella a un Dios, porque ella es de la familia humana completa y todo, que aunque tiene la parte de la divina voluntad y de la vida divina en ella, pero le faltaría todavía el germen de la fecundidad divina. Ahora, ese germen le es dado a María, o sea, el Padre le comunica a María el germen de fecundidad divina, y gracias a eso ahora María puede concebir en ella a ese hombre Dios, porque ya tiene en sí misma la infinitud, la inmensidad, en donde el Verbo eterno puede quedar concebido. Entonces, simplemente aclarar esto, y queremos leer 2 o 3 parrafitos de Luisa, donde Jesús va como aclarando esta parte, para que no quede nada más en lo dicho por nosotros, sino que sea directamente Jesús quien nos lo ponga en la mesa, ¿no? Uh-huh. A ver. En el volumen 19, lectura 9, de marzo 31 de 1926, párrafo 4, dice Jesús: hija mía, tú debes saber que mi mamá celestial pudo concebirme a mí, Verbo eterno, en su seno purísimo, porque hizo la voluntad de Dios como la hacía Dios. Todas las demás prerrogativas que poseía no le daban ni la inmensidad ni la omnividencia para poder concebir a un Dios inmenso que todo ve. O sea, entonces, una de las principales cosas, el hacer la voluntad de Dios, pero como la hace Dios, que es como está dicho en el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así en la tierra. Entonces María es la primera que toma esta voluntad de Dios como vida y la lleva a cabo. Entonces eso le confiere a ella la inmensidad, ¿sí? Omnividencia. La omnividencia, como para poder concebir en ella a ese hombre Dios. Primera situación. Vamos a ver. Habría faltado el germen para la fecundidad divina. Ese punto. Si no tiene la inmensidad, si no tiene la omnividencia, le faltaría el germen de fecundidad divina. Y el germen de fecundidad divina es lo que le permitiría engendrar a un Dios. Ella tiene el germen humano, ella es directamente la que, de donde se produce la humanidad de Jesús. Pero la divinidad tenía que ser conferida por medio de esta fecundidad divina que el Padre le da, gracias a que contiene en ella la voluntad de Dios que le confiere esa omnividencia y esa inmensidad. Ahora sí, con todo esto,
ella puede muy bien, con esa fecundidad que Dios le da, ser posible que engendre en ella al Dios. Las vidas divinas siempre están en la eternidad, ¿no? Uh-huh. O sea, una vida divina nunca puede tener un principio. No. Tiene un principio como unión con una naturaleza humana. Y tiene principio en el sentido ya humano, o sea, en el sentido material. Uh-huh. En la eternidad, el Verbo eterno siempre ha sido hombre. Sí. Porque si esto fue en el momento de que el Padre genera al Hijo y en ese momento le da todo el plan, y el Hijo le corresponde ahí en ese momento, entonces el Hijo tuvo que llevar a cabo todas las acciones ahí, y esa acción es la de encarnarse. ¿Sí? O sea que en la mente de Dios, en el eterno presente de Dios, ese acto único, el Verbo siempre ha sido hombre. Eso lo conectamos con la frase que habíamos dicho que reflexionáramos un poco, ¿se acuerdan? Uh-huh. No sé si lo hicieron, amigos, pero es una frase muy, ¿cómo diríamos? Muy, fascinante desde mi punto de vista, pero al mismo tiempo trae unas interrogantes tremendas, ¿no? O sea, cuando dice yo soy uno con el Padre eternamente y yo estoy unido a Dios como hombre, porque en verdad se puede decir que el amor ha alcanzado lo inalcanzable en su perfección al revestirse de hombre para salvar al hombre. No sé si alguno de ustedes quisiera comunicarnos a través de este medio, si realmente lo pensaron un poco, lo meditaron y a qué conclusión llegaron, ¿no? Mientras vamos a seguir leyendo algo de lo que Jesús dice de María y su fecundidad divina. Sí, dice, si tú supieras qué bien llevará a ti. Es diferente. Es la lectura 23-18 de noviembre 27, 1927, en el párrafo 2. Si tú supieras qué bien llevará a ti, y después a todos el germen fecundo de este querer tan santo, que sabe y puede generar a cada instante todos los bienes que posee. Fue así como la alteza de la soberana reina pudo generar al Verbo eterno sin obra de otros, porque no dando vida a su querer humano, solo dio vida al querer divino, y con esto adquirió la plenitud del germen de la fecundidad divina, y pudo generar a aquel que cielo y tierra no podían contener. Encerró en ella la plenitud de la fecundidad divina. O sea que en términos generales lo que está diciendo es que tiene la misma prerrogativa que tuvo el Padre para generar al Hijo segunda persona de la Trinidad. Ahora, esa segunda persona va a revestirse de carne ya materialmente en el seno de María, y ahora esa plenitud de la fecundidad divina debe estar en ella. Y eso es lo que le dan, eso es lo que le confieren. Y gracias a eso es que puede. En Valtorta dijo no, porque lo está viendo desde el punto de vista humano. O sea, y es simplemente viendo a María como la llena de gracia y todo, pero nada más. Sí. Pero ya aquí como que se nos ensancha el panorama, ¿no? Y en el volumen 24, lectura 40, septiembre 2 de 1928, en el párrafo 6 dice Jesús, ¿por qué la celestial reina me es verdadera madre? Porque poseía la vida de mi fiat divino. Solo él le podía suministrar el germen de la fecundidad divina para hacerme concebir en su seno y hacerme hijo suyo. Ahí lo confirma. Es simples, pequeñas frases, pero que están dándonos a entender el por qué, el cómo es que la Virgen puede concebir en ella al Verbo divino.
Bueno, seguimos con nuestra descripción de María, ¿no? Desde el punto de vista de María Valtorta. Bien, no terminamos el párrafo que estaba diciéndonos Jesús, porque fue al final esta expresión que el doctor ahorita nos recordó. Sigue diciendo Jesús: contra todos los errores se opone mi vida entera, que derrama sangre desde que nace hasta que muere y que se ha sujetado a todo cuanto es común al hombre, excepto al pecado. Nacido sí de ella, por vuestro bien. ¿No sabéis cuánto se aligera la justicia desde cuando la mujer es su colaboradora? Ese es el final de esa lectura, ¿no? Uh-huh. Ahora sí. Bueno, seguimos ya con toda la parte. Uh-huh. Sí. Yo estaba leyendo lo que dice: ¿no sabéis cuánto se aligera la justicia desde cuando la mujer es su colaboradora? Uh-huh. Ahí vemos como en el Antiguo Testamento eran unos castigos terribles, y ya después de María ya no se ve ese temperamento de Yahvé, digamos. Ese temperamento de Yahvé. Bueno, lo podríamos situar en el tiempo, claro. O sea, pero hay que mediar, porque entender esa relación entre eternidad y tiempo es un poco complicado. ¿Desde cuándo Dios tiene a María en este plan? Desde siempre. Desde siempre. Ahora, ese desde siempre se tiene que concretizar o materializar en algún tiempo y en algún lugar. Ese tiempo y ese lugar es en María. O sea, ahí, en ese momento, todo lo que Dios tenía en acto desde toda la eternidad se ve realizado ya en el tiempo y se ve llevado a cabo. Ahora, todo lo que María va a hacer aquí en la tierra es lo que está inscrito en el cielo desde toda la eternidad. Bueno, entonces, ¿desde cuándo Dios tiene a María? Desde siempre. Desde siempre. Pero ya en la parte física es a partir de la creación de su alma y de la concepción de su cuerpo. Entonces, ahora está María, y María ya va a ser prácticamente de ahí en adelante ese refugio de Dios para todo, pero en la creación. En la eternidad es desde siempre. Sí. Sí. Dice, en otro lugar, Jesús, a las objeciones hechas por Judas y posteriormente repetidas por otros tantos Judas, presentaba esta lógica solución: todo lo puedo es verdad, pero reflexionad en la ley de orden y bondad que contiene mi aniquilamiento en vestidura mortal. La culpa cometida por el hombre debía ser pagada por el hombre y no por la divinidad no encarnada. ¿Cómo habría podido la divinidad, espíritu incorpóreo, redimir con el sacrificio de sí misma las culpas de la humanidad? Entonces era necesario que yo, Dios, pagase con el dolor de una carne y de una sangre inocentes, nacidas de una inocente, las culpas de la carne y de la sangre. Mi mente, mi sentimiento, mi espíritu, deben sufrir por las culpas vuestras de mente, de sentimiento y de espíritu. Pero para hacer redención de todas las concupiscencias inoculadas en Adán y en su descendencia por el tentador, debe el inmolado por todos estar dotado de una naturaleza igual a la vuestra, hecha digna de ser entregada en rescate a Dios por la divinidad oculta en ella, como una gema de infinito y sobrenatural valor, escondida en una vestidura común y natural. La culpa del hombre tenía que ser pagada por el hombre.
O sea, recordemos que hemos hablado en algunas ocasiones de que la culpa nos genera una deuda con Dios. O sea, ahora el hombre es deudor. ¿Sí? ¿Deudor de qué? De una vida divina que el hombre le dio muerte en su acto, porque nuestros actos fueron concebidos o fueron creados para albergar una vida divina en cada acto. El problema es que ahora el hombre no tiene la capacidad de poder poner una vida divina porque ya no la tiene, ya no la posee. Por lo tanto, ahora ya el hombre es incapaz de pagar su deuda con Dios y ahora tiene que ser el mismo Dios quien en su vestidura de carne, que no fue la vestidura de carne para salvar. La vestidura de carne era para venir a reinar. Y porque Él es el principio de todo, para Él fue creado todo, según San Pablo. Él es el primogénito, todo fue creado por Él, para Él y en Él. Pero ahora el plan de Dios, que es el reino, que era lo que se iba a fundar en Adán, se va por tierra. Entonces ahora es necesario que el hombre pague, porque la justicia divina así lo exige. Pero como nosotros no teníamos ya la posibilidad de pagar porque carecemos de vida divina, el Verbo encarnado, que debería de haber venido a reinar, pospone su venida a reinar y toma esa parte sufriente para pagar por todos nosotros. Es la única forma en que se puede saldar la deuda que el hombre contrajo con Dios. Y aparte, el hombre tenía que sufrir la pena que aquellos actos hechos sin la unión con la voluntad divina mereció, y también es Jesús quien lo viene a pagar. ¿Qué viene todo esto a darnos? Que el hombre es el causante de la pasión de Jesús. Que el hombre es el que le está ocasionando continuamente a Jesús un sufrimiento, porque la pasión de Jesús no ha terminado. La pasión de Jesús se está repitiendo continuamente en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía. Ahí Jesús nos dice que está continuamente repitiendo su vida y repitiendo su pasión. Por lo tanto, cada acto que nosotros hacemos separado de la voluntad de Dios es un acto que va y se injerta en la cruz de Jesús. ¿Sí? Entonces, Él es el que tiene que pagar todo esto. Y nos deja, gracias a su redención, nos deja todo lo necesario para restituirnos al punto de origen. Por eso es que aquí nos está hablando de que las culpas de la carne y de la sangre las tiene que pagar alguien humano, la carne y la sangre. Y eso solamente en Jesús. Y ahora, el inmolado por todos debe estar dotado de una naturaleza igual a la nuestra. Lógico, no es que haya tomado algo como parecido a nosotros, sino que nosotros somos tomados a imagen de Él. Entonces ya no hay problema, porque ahora es la carne y la sangre del Verbo eterno la que tienen que pagar antes de restituirnos al punto de origen. Necesario entonces que una mujer me procrease según la carne, después de haberme concebido de modo superior a la carne. ¿Qué dijo? Después de haberme concebido de modo superior a la carne. Que me procrease. Procrear. ¿Hacer a alguien semejante a otro? Uh-huh. ¿Dar la vida? Cuando decimos que procrearon a un hijo, o sea que le dieron la vida a un hijo, ¿sí?
O sea, y lo hicieron crecer, lo alimentaron. O sea, no es nada más el ponerlo, sino el llevarlo. Entonces, por eso es que lo que dice es lo procreó. ¿De acuerdo? Ujú. Dice, oculta en ella como una gema necesario entonces que una mujer me procrease según la carne. No podía aparecer nada más en este mundo, porque entonces no hubiera sido verdadero hombre. Ajá. Tenía que forzosamente que aparecer como todos nosotros aparecemos, por medio de una mujer, de una pareja. Los únicos que no aparecieron así son Adán y Eva. O sea, Adán no tiene una mamá. Eva no, bueno, Eva es un poco diferente. ¿Sí? Creo que vale la pena entrar un poquito en esto. Adán es totalmente creado por Dios, tanto el cuerpo como la parte del alma y del espíritu, donde Dios se pone en él. Y luego a Adán le sacan una costilla y de ahí forman a la mujer. La mujer no es creada, es formada de Adán. Esto es una imagen de Jesús en la cruz. O sea, a Adán lo hacen dormir para sacarle una costilla y de ahí formar a la mujer. Adán duerme un sueño en la cruz y ahí le es abierto el costado y de ahí sale Eva, que sería la iglesia, su esposa. Sí, o sea, simple como conjeturas. Por lo tanto, o sea, ahora Jesús tiene que venir forzosamente de una mujer para hacernos similares a Él, ¿sí? Y que Él pueda venir a redimir lo que nosotros hicimos. Y por eso la necesidad de María, que es la segundogénita de Dios, que en la mente de Dios la segunda humanidad pensada es la humanidad de María, por la necesidad de que Jesús tenga una madre. Y no solo eso, sino que dice Jesús que la divinidad quiso ser amada por una madre. Porque el amor de madre es totalmente diferente a cualquier amor y por lo tanto la divinidad quiso tener una madre. Qué hermoso, ¿no? Sí. Y ahí también a lo mejor por eso falló Adán, porque él no tenía una madre. Bueno, dejamos el comentario. A ver, seguimos. Bueno. Vamos a ver el número 4, las consecuencias de la maternidad divina. Dice el padre Roschini, en los escritos de Valtorta, especialmente en los dictados, más que insistir sobre el hecho dogmático de la maternidad divina, que es verdad de fe definida en el Concilio de Éfeso de 431, se insiste, cosa más bien rara entre los mariólogos, sobre las incalculables consecuencias de la misma. ¿Cuáles? Señalemos 6. Las consecuencias de la maternidad divina. Uh-huh. Primera consecuencia, una unión, una relación real, permanente, divina, que liga a María con su divino Hijo y a su divino Hijo con María. Dice María, una madre nunca renuncia, sino forzadamente a su criatura. Aunque se lo pidan ya sea la patria, el amor de una esposa o Dios mismo, ella se resiste a la separación. Es natural. El hijo crece en el seno y jamás es cortado completamente el vínculo que tiene su persona con la nuestra. Ya cortado el conducto vital, permanece siempre un nervio que sale del corazón de la madre, un nervio espiritual más vivo y sensible que uno físico, que se injerta en el corazón del hijo. Se siente estirar al máximo si el amor de Dios o de una criatura o las exigencias de la patria alejan al hijo de la madre. Se rompe, hiriendo el corazón, si la muerte arranca a un hijo a una madre. Claro. Uh-huh. El nervio espiritual del cual se habla no es otro que la relación real,
permanente de la cual hablan los teólogos, que une para siempre la madre al hijo y el hijo a la madre, relación fundada sobre la generación. Esto lo dice el padre Roschini. Por esto con razón pudo decir Jesús a la vidente: nuestros corazones, el de Jesús y el de María, estaban unidos por fibras espirituales y han palpitado juntos siempre. Bueno, ¿qué sacamos de esta primera consecuencia? O sea, esa relación que existe entre María y Jesús. Una relación que entre ellos, bueno, ya hemos hablado, esa intimidad, ese María, el paraíso de Jesús en la tierra. María, que es la madre de todos nosotros, porque siendo madre de Jesús, ella nos engendra en ella al engendrar a Jesús. Jesús nos asume en Él vive nuestra vida, por lo tanto, desde el momento de la encarnación, Él nos asume y nos pone dentro de Él, pero en el vientre de María. Por lo tanto, esta unión, esta relación real entre ellos, nos incluye a nosotros poniéndonos también ahí. Nos incluye en el sentido de que María, en la fecundidad divina y esa fecundidad humana que tenía de por sí, de esos dos gérmenes forma prácticamente uno solo y trae como consecuencia al hombre Dios. Pero dice Jesús que de esa unión, de esa unión en que de ese germen viene Él, lo concibe como hombre Dios, pero que pasó lo mismo que pasó en la Trinidad, que por medio de la fecundidad divina del Padre al generar al Hijo, y de ese mismo germen procede el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa procediendo? Que le dan la misma naturaleza, es también Dios, con todas las prerrogativas y todo lo que Dios contiene. Dice que en María pasó lo mismo, que de ese germen del cual Él es engendrado en ella, de ese mismo germen salimos nosotros. Y se sale toda la familia humana. Así que gracias a esta unión real, permanente y divina que ata a María a su Hijo, de ahí venimos nosotros, como consecuencia de esa fecundidad divina que le permite generar al Hijo. ¿Qué debemos ser si es lo mismo que pasó en la Trinidad? O sea, ¿qué se genera? Gracias al germen humano y germen divino de María se genera un hombre Dios. ¿Qué deberíamos de ser nosotros? También hombre Dios. Hombre Dios, porque es el mismo germen del cual sale ese hombre Dios, de ese mismo germen salimos nosotros. Entonces esto es una consecuencia de esa unión entre María y su Hijo. ¿Sí? Esto, claro, no está en María Valtorta porque no estaba revelado, pero todo esto está en Luisa. Esto simplemente para completar, ¿no? O sea, así que, bueno. Pregunta Alejandra. Dice, quisiera saber cómo llega a ser reina de Dios mismo, María, reina de Dios mismo. María, reina de Dios mismo. Es por la divina voluntad, ¿no? Por eso es el punto es que María recibe todo lo que Dios contiene. O sea, participa de la naturaleza divina, de la vida divina, de la fecundidad, participa de los dones, de los atributos de Dios, de todo Dios. Pero sobre todo, María es el reino de Dios, en el sentido de que en ella se funda ese reino donde la divina voluntad es la que rige y la que lleva a cabo todas sus perfecciones en ella. Por lo tanto, ahora María tiene el reino de la divina voluntad en ella, y ese reino de la divina voluntad incluye a todo, incluso al mismo Dios.
O sea, en muchas ocasiones Jesús nos habla cosas que a veces son como incomprensibles, porque dice que gracias a esta divina voluntad, a este germen de fecundidad, María domina incluso al mismo Dios, se vuelve dominadora de él. Claro, en el sentido de que si es la voluntad divina la que está en ella, lógico que no es como nosotros lo pensaríamos, que María con su voluntad humana domina a Dios, sino es María teniendo la divina voluntad, domina a Dios, sí, porque es la misma voluntad. Y más que dominio, se podría decir que es participación de sus mismas características. Por lo tanto, no es extraño que Dios la ponga como reina de todo lo creado e incluso reina de él. También en otros lugares dice que es vencedora de Dios. ¿Es Vencedora también el mismo concepto? En el mismo sentido. O sea, Dios totalmente cede a su voluntad. Lo que una vez que su voluntad decide llevar a cabo, no hay forma de que pueda detenerse. Si esa misma voluntad habita en María, si esa misma voluntad es la voluntad de ella, en el momento que Dios decide algo, y a veces decide que lo haga María, porque lo mismo le da a Dios el obrar desde él, desde su Trinidad, que obrar desde la criatura. El ejemplo perfecto de esto son las bodas de Caná. O sea, en las bodas de Caná, sin entrar en detalles del porqué de la contestación de Jesús, pero se nota perfectamente, ¿no? O sea, aparentemente Jesús le dice, madre, no es mi tiempo, o sea, no es el momento, y María simplemente no le hace caso, aparentemente también, se voltea con los siervos y le dice, hagan lo que les dice. ¿Qué está haciendo? De alguna manera está como diciendo, ahora se hace. Sí. Soy la madre, tengo el derecho y esto. Tiene otra explicación que es más obvia, que es la misma voluntad que rige en ellos, y por lo tanto esa misma voluntad rige en el Hijo, rige en el Padre, rige en el Espíritu Santo y rige en María. Todos están queriendo que en ese momento Jesús aparezca como Redentor y que sea María la que lo lance. Pero aparentemente se ve como que María vence, ¿sí? Sí. En fin. Ya no hay más preguntas. Bueno, seguimos. Segunda consecuencia. La maternidad divina eleva a María a una grandeza y a una dignidad sin igual. De hecho, debido a tan sublime misión, la de procrear la persona divina del Verbo conforme la naturaleza humana, se convierte en madre del único que no tiene iguales. Uh-huh. De quien tiene una grandeza y una dignidad infinita. Por esto dice Jesús a la vidente, la maternidad divina y virginal hace a María inferior solamente a Dios. Y por lo cual el arcángel Gabriel pudo decir, después de Dios, ¿quién como tú, María? Entonces, segunda consecuencia de esta maternidad, ¿no? Ponen a María a una grandeza y una dignidad totalmente superior a todo y solamente inferior a Dios. Por lo tanto, aquí estamos hablando, ojalá y que esto se comprenda perfecto, de una criatura de la familia humana común, o sea, normal, exentada de la culpa de origen, o sea, que es la consecuencia de la desobediencia de Adán. O sea, que María es como si una criatura, como si Adán no hubiera pecado. Así deberíamos de haber nacido todos, inmaculados, o sea, sin esa culpa original, sin todo lo que esa culpa conlleva. Por lo tanto, en este momento, María está unida totalmente a la vida divina y está unida a la voluntad divina. Es superior a todos porque no hay nadie, nada ni nadie
que lleve esto. Los ángeles, los serafines, los querubines, que son los más cercanos a Dios, no poseen en ellos ni la voluntad divina ni la vida divina obrante. O sea, es simplemente ellos están a las órdenes y participan de ciertas características, de ciertos dones que la divina voluntad les confiere. Pero nunca un ángel ha hecho un acto divino. Por lo tanto, no, la divina voluntad no está obrante en ellos. ¿A dónde nos lleva esto? Que la criatura humana, el ser humano, que es el destinado a tener esa unión entre la parte divina y la parte humana, es totalmente diferente de todos los demás. Por lo tanto, ¿es superior a los ángeles? Claro que sí. Y no solo María, sino cualquier persona que viva en la divina voluntad tiene esa unión con la voluntad de Dios y con la vida divina. Y así vamos a ser todos. Así es como Dios planeó al ser humano. Por lo tanto, el ser humano fue planeado, si se puede hablar de planes, fue planeado superior al ángel. ¿Sí? Superior al ángel. Por lo tanto, aquella frase de ¿quién es el hombre que lo hiciste un poco inferior que los ángeles? Es una percepción desde el punto de vista de no conocer todas estas partes y de tener al ángel como un ser divino, casi, en las apariciones que hacen con Abraham, en fin. Es el ángel el que se presenta, el ángel el que habla, el ángel el que dice, el ángel el que anuncia los castigos ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Bueno, en Sodoma y Gomorra. En fin, por eso se tenía esa concepción del ángel como un ser divino. Pero, o sea, en realidad el ángel, bueno, es un ser espiritual creado con unas grandes dotes, con grandes beneficios, pero nunca igual al hombre. Y totalmente feliz. Y totalmente feliz, o sea, eso no hay problema. Ahora, el ángel está limitado en su conocimiento. O sea, nos dice Jesús que los ángeles son ángeles y se mantienen en donde fueron creados porque les fue participadas extensiones de conocimiento de su voluntad. A quien le dio una, a quien le dio 3, a quien le dio 5, a quien le dio 9, que son los 9 coros angélicos. Pero ellos ya no pueden adquirir más. O sea, tienen eso grandioso, muy grande, pero están limitados. El hombre tiene la posibilidad de seguir creciendo mientras está en vida. Mientras nosotros estamos en vida podemos crecer en ese conocimiento, podemos crecer en esa magnitud de la vida divina que Dios está queriendo formar en nosotros, y el número de verdades a las que podemos tener acceso es infinitamente superior a 9. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, este es el verdadero hombre. Por eso es que el 6º día de la creación, que es el día de la creación del ser humano, no ha terminado. El ser humano no está completo. Le falta la parte divina. Y esto es lo que el cardenal Ratzinger en el 2001 exponía. ¿Cómo podemos llegar a completar este proceso de llegar a ser hombres? Es enorme lo que él se planteaba en aquel momento, ¿no? Sí. Y después él mismo se soluciona, o sea, da una respuesta y dice que el camino es Jesús. Cuando ya es elevado a la dignidad de Papa, y en diferentes escritos de él, va hablando de cómo la unión, la aceptación de la voluntad de Dios por el hombre, y esa unión de voluntad de Dios con la voluntad del hombre, va haciendo crecer la amistad entre Dios y el hombre,
va haciendo que el hombre se asemeje en pensamientos, en acciones, en deseos a Dios, y que cuando el hombre adopte como propia la voluntad de Dios, en ese momento el hombre llegará a su punto final y se hace divino. O sea que es todo un proceso. Así que bueno, es enorme todo lo que se puede sacar de esto, ¿no? Y todo viene de María. Y todo viene de esto que nos está narrando a través de María Valtorta. Madre del único que no tiene iguales. Bueno, eso es obvio, ¿no? Sí. Jesús está por encima de todo, claro, es Dios, es segunda persona de la Trinidad en su naturaleza humana, de quien tiene una grandeza y una dignidad infinita, claro, porque ya oímos que forma un solo anillo con la parte de su Hijo. Por lo tanto, está compartiendo, coparticipando de lo que Jesús es. Así que bueno, también, ¿sí? Y luego, bueno, esto de que solamente la hace inferior a Dios, también es obvio. No hay nadie en toda la historia, ni habrá jamás alguien que pueda compararse con la Virgen. Así que, ¿qué más se puede decir? Pues prácticamente es todo, ¿no? Sí, si Adán no hubiera caído, sería del mismo tamaño que la Virgen. No, porque Adán no estaba destinado a ser madre de la Virgen. Digo, madre de Jesús, ¿no? Perdón. Sí. No, o sea, la Virgen estaba ya predestinada para ser la madre de Jesús. Si Adán no hubiera fallado, lo que hubiera pasado es que que el reino se hubiera establecido, que los conocimientos de la divina voluntad se hubieran extendido a través de Adán, participándoselos a Eva, y de Eva a sus descendientes, y así por el estilo. Igual que ahora está pasando con Luisa, que Luisa a través de los escritos nos está comunicando lo que Jesús le dio para poder llegar a este reino. Pero nunca habrá alguien ni siquiera cercano a la Virgen, ni siquiera cercano. La Virgen está por encima de todo. Quizá la siguiente figura que pudiera aparecer en esa escala sería Luisa. Sí. Porque Luisa es en donde se concreta aquello que Adán dejó pendiente y que se interrumpió, y que gracias a aquello tuvo que venir todo lo que conocemos como redención. Ahora Luisa lo lleva a cabo, lo consigue, triunfa sobre sus pruebas y se establece el reino. Y ahora todos nosotros podemos recuperar parte de aquello que se perdió. Lo único que no podremos recuperar es el nacer inmaculados, porque el germen humano siempre estará infectado, o sea, estará manchado, y nuestra alma tendrá que recurrir a la redención, recurrir a los sacramentos, y después, una vez ya injertado prácticamente en la iglesia, podría llegar a tener este conocimiento de la divina voluntad. ¿Sí? Dos o tres preguntas no son del tema, pero a ver. Dice Rafael, doctor, ¿cómo puedo vivir en divina voluntad el que mi hija viva en unión libre con un hombre casado? ¿Cómo puede unir? ¿Cómo puede él vivir? Por eso, él vivir. En la divina voluntad. Bueno, es que usted no es el que está en ese estado. O sea, la que está en ese estado es su hija, y bueno, ella sí está en un problema, porque necesitaría entender que no le es lícito estar en esa unión. Usted lo que debe hacer es tratar de hablar con ella, con ellos, para entender que están haciendo mal, pero bueno, la decisión o la respuesta a eso tendrá que provenir de ellos.
Si ellos aceptan, bendito sea Dios, y que corrijan su estado de acuerdo a cómo se pueda. O, si no se puede, tendrían que estar en la decisión de suspender esa relación, o cuando menos de suspender la parte marital, que es en donde está el punto negro de esto, ¿no? Pero usted puede vivir totalmente en divina voluntad y eso les puede ayudar a ellos. Recuerde que en las promesas de Jesús son: nadie de los que le pertenezcan se perderá, y que le concederá al alma que vive en la divina voluntad, le concederá las más grandes conversiones. Puede ser que esas conversiones sean la de su hija y la de la pareja de su hija, ¿no? Así que adelante, y de eso a todos los demás. Así que la mejor forma de tratar de corregir esto sería a través de la vida en la divina voluntad. Dice Lupita, dice: buenas noches. ¿Por qué será que las personas que están más al servicio de Dios no aceptan también las verdades de la divina voluntad? A veces quienes están más alejadas o frías las aceptan más fácilmente. Bueno, esto es hasta cierto punto muy obvio. Entre más cercano esté uno de Dios, más conocimientos tenemos de todo lo anterior. Y eso como que nos forma no una barrera, porque no es en realidad una barrera, sino lo tomamos, yo diría, escrupulosamente. Y pensamos que todo lo que tenemos en la actualidad es lo mejor. ¿Sí se entiende? Lo mejor. Por lo tanto, cuando nos hablan de esto, decimos, no, esto no es. Sobre todo que habla de cosas muy fuertes, porque aquella distancia que había entre Dios y la criatura prácticamente como que se pierde. Y Jesús habla de lo lamentable que es que lo creamos un Dios lejano. Sí. Y que la mayor parte de los males del ser humano viene por eso. Entonces, yo diría, esa es como una primera fase. Segundo, y más importante, la falta de conocimiento. Porque conocemos la parte tradicional de la Iglesia, pero no hemos entrado a conocer la doctrina de la Iglesia. Y la doctrina de la Iglesia, que está plasmada en el catecismo, nos lleva a esto exactamente, a la participación que Dios quiere darnos de su vida, de su ser, de su divinidad, de su naturaleza, de sus dones, de sus obras. O sea que esto no es algo ajeno a nuestra doctrina, a nuestra religión. Es algo que está incluido dentro de lo nuestro. Si alguien le dice que no cree, simplemente enseña en el catecismo, y si se atreve a decir que no cree, pues entonces es casi como anatema, ¿sí? En ese punto. Así que yo creo que es prácticamente esas dos razones, pero sobre todo la falta de conocimiento. Dice Asterix, dice, bueno, por otro de estos programas, dice: ¿será por esto que los ateos, feministas, protestantes, etcétera, odian a la Virgen María tanto por la figura que es ante el demonio? Por eso, exactamente, o sea, el demonio odia a María con todo, si es que tiene corazón. Es un odio tremendo porque María es como la suplente de él. Él le tiene una envidia tremenda. Supuestamente él era el más agraciado,
Pero cuando sabe que va a haber una mujer, que esa mujer lo va a dejar muy, muy abajo, que el Verbo eterno se va a encarnar en ella, va a tomar carne ya en la materia con ella, la envidia lo corroe y él quisiera que el Verbo eterno se hubiera angelizado, que el Verbo eterno se hubiera puesto en él, y eso hubiera dado como consecuencia la unión de la divinidad con la naturaleza angélica. Y el ángel podría ser capaz de vivir lo que el hombre está despreciando. Sí. Satanás tiene envidia de esto, y nosotros somos tan pusilánimes que en realidad no tenemos reparo alguno en ignorar todo esto. Sí. Lo que el demonio, ese demonio que nos está llevando hacia la parte contraria, ese demonio odia esto porque conoce el bien que trae y conoce lo inmenso que es esto. Y sabe que esta es la derrota total de su reinado en este mundo. Y nosotros, inocentemente le hacemos caso diciendo, no, esto no es cierto. Sí, porque él al principio pudo dominar a una mujer. Ahora una mujer lo domina a él. Uh-huh. Eso para su soberbia es fuerte. Así es. Y no solo una mujer, 2 mujeres, que es Luisa también, ¿no? O sea, así que es tremendo, la rabia, el odio que tiene hacia la divina voluntad es tremendo. Y eso nos debería de servir como de semáforo, decir, a ver, ¿y por qué el demonio odia esto? ¿No? Si lo odia es por algo que a él le está produciendo un daño. Y si le produce un daño es que esto es mejor que lo que él. Sí. Deberíamos, cuando menos, de permitirnos la oportunidad de leer a ver qué es lo que estoy tratando de ignorar, por lo menos. Sí, deberíamos dedicar todo el tiempo a esto. Ya una vez empezando a leer, eso es obvio, ¿no? Te dedicas totalmente a esto, pero bueno, pues yo creo que es por eso. Y dice Claudia, lo que he entendido es que en divina voluntad ya no hay petición, pero a nuestra Madre Santísima sí podemos pedir protección contra el enemigo. Claro, nuestra Madre nos va a cubrir con su manto, con su vida, con su voluntad, porque ahora es de ella. Y teniendo la divina voluntad, el enemigo no puede entrar. Esto es algo curiosísimo y ojalá que lo pudiéramos repensar un poco. Cualquier persona que viva en la divina voluntad se vuelve totalmente inmune al ataque del demonio. Por lo tanto, la acción de esa persona siempre será por el camino del bien, o sea, por el camino de las virtudes, aunque no practique la virtud, pero la divina voluntad injerta el actuar de Dios en la criatura y esa es la virtud en el punto culminante. Por lo tanto, cada vez que oigamos hablar de la divina voluntad, pero las personas que nos lo comuniquen no están dentro del ambiente de el temperamento de Jesús, que se comporten como Jesús, en definitiva no podemos confiar en ese mensaje. Pero sí, definitivamente, el alma que vive en la divina voluntad está exenta de la tentación. Uh-huh. Pues amigos, eso es lo que el día de hoy pudimos hablar de María. Vamos a seguir con estos programas, no muchos ya. Vamos a tratar de ir acortando un poco lo más importante de María desde el punto de vista de María Valtorta, porque si no, nunca vamos a acabar. Uh-huh. Mejor, ojalá que esto sirva como un pequeño estímulo para leer María Valtorta. Es increíble todo lo que se habla de ahí, ¿no? Lo que Jesús revela. Así que
Alejandra, muchas gracias. Gracias, doctor. Alejandro, Muchas gracias, doctor. Gracias, Ale. Y a ustedes, amigos, por su presencia. Y muchas gracias por sus saludos y comentarios. Gracias a París por ayudarnos a hacer este programa también. Así es. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Hasta luego.